este salón no se había llenado con fieles laicos desde antes de la pandemia. Entonces nos da mucho gusto que ustedes son los primeros que podemos reencontrar, y pues qué mejor en esta experiencia tan maravillosa de la Escuela de Animadores de Evangelización. Vamos entonces a iniciar este encuentro con una oración, colocando en las manos de Dios la vida de cada uno de nosotros, nuestras comunidades parroquiales, compañeros de camino, sacerdotes, religiosos, laicos, y también traer a la memoria tantos hermanos nuestros que se quedaron en el camino a causa del COVID, laicos, familiares, vecinos, compañeros de parroquia y sacerdotes. De nuestra vicaría, el padre Fabio Feo también fue víctima del COVID, y pues pedimos por él, para que el Señor lo tenga en su gloria. Por eso vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Señor, implorando de Él su bendición y su gracia. Por ello los invito para que nos reunamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso que vive en nosotros, nos acompañe, nos bendiga, nos fortalezca, y siempre esté junto a nosotros en el camino cotidiano de nuestra existencia. Vamos a disponernos pidiéndole el don del Espíritu Santo, que sea su presencia, el amor del Padre y del Hijo, quien nos permita abrir la mente y el corazón para escuchar su santa palabra. Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como era tanta la gente que iba y venía, ni siquiera tenían tiempo para comer. Entonces Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar. La palabra de Dios es discernimiento, y la palabra de Dios es misión. Diálogo, discernimiento y misión. La palabra de Dios es un diálogo. Cuando nos acercamos a ella, no es una realidad unidireccional, Dios que me habla solo a mí, sino es una conversación. Los discípulos buscaron a Jesús para contarle lo que habían vivido, y Jesús de su parte les responde con una palabra de esperanza, con una respuesta, con una voz de formación. Es un diálogo. Cuando nos acercamos al texto sagrado, no es simplemente para oír, sino para conversar, para contar, para dejarnos impregnar de ese mensaje del Señor, pero también para narrarle lo que hay en mi propia existencia. Y como se dan cuenta, no es un formulario rígido el diálogo de los discípulos con Jesús. Dice que narraron todo lo que habían vivido, lo que habían experimentado. Por lo tanto, a Dios le gusta escuchar nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras conformidades y nuestras inconformidades, nuestras gratitudes y nuestros reclamos, porque a Dios también le gusta que le digamos, bueno, ¿qué pasó? A Dios también le gusta que le digamos, es que no me escucha, estoy cansado, ¿dónde estás? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? El diálogo con Dios no es algo formal y cerrado, no es algo rígido, es algo que nace del corazón. Y del corazón nacen los sentimientos, los deseos, las intenciones, las inquietudes, nacen los amores, los desamores, nace todo lo que nosotros sentimos, y eso es lo que Él quiere que se suscite en el diálogo permanente con Él. Un abrir el corazón, que es abrir la vida para contarle lo nuestro y para escucharlo de Él. En segundo lugar, la palabra de Dios es discernimiento. Jesús tiene que enseñar a los discípulos a saber escuchar la voz del pueblo, saber percibir las necesidades de los demás. La vida de cada uno es tan distinta, aunque seamos seres humanos iguales, que la palabra de Dios tiene que servirnos para darle respuesta de una u otra manera a la realidad individual de cada uno de los seres humanos. La palabra de Dios
pretende llegarle al corazón de cada quien. No es una letra única para todos de la misma manera. Es una letra que se acomoda a la realidad individual de cada uno. Y cada momento de la vida nos da una invitación o nos da una posibilidad de buscar el comprender la voluntad de Dios en nosotros. La voz de Dios nos permite descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo en nuestra existencia. Jesús en este diálogo lleva a los discípulos a descubrir el qué de la misión apostólica, cómo hacerlo, y a inquietarlos para no quedarse en la comodidad de lo bueno, sino para movilizarse ante la necesidad de los demás. Démonos cuenta que Jesús los invita a estar apartados y en silencio, porque finalmente un diálogo en medio del ruido es imposible también de realizar. Necesitamos, para poder escuchar y que nos puedan escuchar, el cierto silencio, el apartarnos. Pero Jesús, sin embargo, dice, para poderlo lograr, necesitamos entonces descubrir qué es lo que la gente espera que les transmitamos. De tal manera que el Evangelio no es una camisa de fuerza o una camisa igual para todos. Y en la tarea que realizamos en nuestra escuela de animadores de evangelización es entender eso, que no somos figuras en serie, no somos seres humanos moldeados igualitos, somos distintos. Y cada uno tiene una historia distinta. Y como animadores de la evangelización tenemos que entender qué es lo que vive el otro para que yo le pueda hacer un anuncio de buena noticia en la realidad de él, no en mi realidad, no en la realidad del otro, o no hablar de una manera tan genérica que no toque el corazón de cada quien. Me lleva a mí como evangelizador a ser exigente. Este hermano mío necesita una voz de aliento, este necesita una confrontación, este necesita una voz de fe, este necesita una llamada a la conversión, este necesita una invitación a tal virtud. Cada uno es distinto. Y esa es la actitud del animador, del evangelizador. Aprender a discernir qué es lo que necesita el pueblo de Dios, a descubrir los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que hoy Dios nos invita a desarrollar en nuestra tarea cristiana, en nuestra tarea bautismal? Y a descubrir también que el otro, como decía el Papa Francisco, es mi responsabilidad porque es mi hermano. Lo decía en Fratelli Tutti. El otro es mi hermano, es mi responsabilidad. Por lo tanto, ¿yo cómo puedo asumir esa responsabilidad de formarlo, de acompañarlo, para darle una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz de conversión? Y lo tercero, la palabra de Dios es misión. Al final decía Jesús, bueno, se vino toda la gente, nos encontró, hay que salir, hay que evangelizar. Una palabra que está incrustada en nuestro corazón, que la abrazamos, que la amamos, no puede quedarse solo allá adentro. Tiene que movilizarnos a la acción concreta. Y ustedes se han dado cuenta que en la pandemia evidenciamos muchos cristianos que se quedaron quietos, petrificados, y que no lograron salir a dar una voz de aliento, salir a compadecerse del otro, salir a descubrir al Cristo sufriente caminante en nuestras calles. Y por lo tanto, pues nos quedamos en la comodidad de nuestro espacio seguro. Y por lo tanto, entonces hoy Jesús nos dice, miren, tenemos que desacomodarnos, que no son los fieles que nosotros soñamos, pero son los hijos de Dios que esperan una voz de fe de parte nuestra. De tal manera que entonces nosotros tenemos que cuidar, no caer en la tentación de quedarnos mirando la superficialidad de nuestra fe, sino descubriendo la profundidad de la misma, para ir a misionar donde se nos necesita y donde es importante llevar la voz de Dios. Con todo el cariño, con todo el respeto para muchos bautizados, la gran preocupación de este tiempo de pandemia era si recibían o no la comunión en las manos o en la boca. Pero nunca se inquietaron y les dolió, les preocupó a muchos de ellos si el que estaba en la calle tenía dónde dormir
dónde comer, si estaba bien o si estaba mal. Entonces, si nos quedamos en nuestro lugar seguro, pero se nos olvida que nuestra invitación del Señor es a salir, a arriesgarnos, romper la barrera y descubrir que en ese hermano necesitado en la calle está también Cristo, Eucaristía, fraccionado, regado, presente en esa persona. Y esa es la invitación de Jesús en el Evangelio, a salir. Vino la gente, nos encontró, nosotros nos fuimos, pero nos encontraron. No nos quedemos aquí, salgamos. Y salí a evangelizar a todos. Los que le seguían no eran propiamente los santos, eran personas normales, comunes y corrientes. Y a todos les anunciaba, a todos los amaba, a todos les ofrecía su misericordia, al punto de decir que su palabra es abrazadora, por decirlo en un término, es universal y es sin límites, como en la cruz nos lo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No sabían acaso que lo estaban escupiendo? Sí, lo sabían. ¿No sabían acaso que latigar a un ser humano era injusto? Lo sabían. ¿No sabían que estaban matando a una persona inocente? Lo sabían. Y sin embargo Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos ama, nos justifica, porque la intención de Dios ante todo en este diálogo y en este discernimiento es salir a dar la salvación a todos. Esa es la misión de Dios, es la misión de cada uno de nosotros: buscar la salvación de todos, a como sea, a como dé lugar. Como decía Santa Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que nos duela. Hay que amar hasta que nos duela. Pidámosle al Señor que nos regale la gracia de que en este diálogo con la palabra cotidiana nos haga sensibles a las necesidades de los otros, nos haga comprometidos en buscar el bien de los demás y nos haga misioneros del Evangelio, testimoniando el amor y la misericordia de Dios que no tiene límite. Que así sea. El plan de evangelización que nos dice a todos que debemos cuidar, realmente formar el corazón, y formando el corazón construir comunidad. Cada vez que se reúnen, ahora por la pandemia muchos de ustedes se mantuvieron de forma virtual, pero en el fondo hay una posibilidad de encontrarse con los hermanos para ir construyendo comunidad. Más allá del tema puntual, más allá de la encíclica, del texto que tengamos que analizar, que nos encontremos como hermanos, que compartamos, que nos sintamos comunidad, es eso, empezar a evangelizar. Entonces, quiero en primer lugar agradecerles a ustedes porque son el grupo de coordinadores de esta vicaría episcopal, y a través de ustedes muchas personas se están animando a evangelizar. El sueño de la ESAE es que se convierta realmente en un proyecto con vocación permanente. El sueño es que todos entendamos en la arquidiócesis que no basta con que en una parroquia X se cree un grupo de estudio y hagan los módulos del estudio y digan: ya hice la tarea, sino que la escuela se arraigue permanentemente en las parroquias, y después de que pase un grupo, quizás ese mismo grupo funde un nuevo grupo y así se extienda progresivamente a muchas personas. Entonces, agradecerles a ustedes, los pongo en oración, le pido al Señor porque la misión también de ustedes es grande. Yo sé que ustedes son los que animan a los futuros animadores de la evangelización, y entonces los que animan a los que van a animar tienen que estar más animados. Hay que orar mucho para que ustedes no decaigan, para que ustedes estén siempre con entusiasmo en esta tarea. Yo preparé unos, no sé si podemos pasarlas. Claro que sí. Recordar simplemente cuál es el objetivo de la ESAE. Ustedes como coordinadores lo tienen muy presente, pero recordemos que nosotros queremos formar de manera integral a los animadores laicos, ayudarles a que los animadores laicos puedan formarse de manera integral. Esta palabra que
que ha hecho carrera en los últimos tiempos y todo el mundo habla de integral, de integralidad, pues es muy importante, no hay que desecharlo, porque nos está hablando de la totalidad de la persona. Y por supuesto que una buena evangelización es aquella que es capaz de tocar a toda la persona, no solamente un aspecto de la persona, sino a la persona en su totalidad. Formar significa dar el paso a generar una fe adulta en las personas. Y nosotros sabemos que cada día es más urgente que podamos sentir que estamos siendo adultos en la fe. Ser adultos en la fe significa que nosotros nos hemos dejado tocar por el Señor y nos hemos dejado transformar, y que los valores que están en mí y que hacen que yo dirija mi vida son los valores del Evangelio. Y entonces la fe cristiana ayuda realmente a que la persona crezca en su integralidad. Por eso la ESAE tiene que ayudar precisamente a eso. Nosotros no enseñamos cosas acerca de Dios. En la ESAE no nos reunimos para enseñarles cosas a las personas, sino para generar una experiencia seria del Señor. Ustedes creo que entienden que en sus manos hay una gran obra de parte del Señor. En el momento en el que estamos, en el mundo en el que estamos, un poco oscuro realmente, un poco opaco, que uno dice, este mundo ¿para dónde va? Tantas cosas que están ocurriendo. Pues yo creo que en medio de la oscuridad o de la penumbra en la que el mundo de hoy se encuentra, el Evangelio surge con mayor fuerza para decirle al hombre de hoy y a la mujer que Dios, por supuesto, que tiene la palabra que el hombre ha estado necesitando desde siempre. Las crisis, las pobrezas, las dificultades de injusticia, la corrupción que tanto destruye nuestra sociedad. Lo que nosotros tenemos que decir es, nosotros tenemos el tesoro que todo ser humano está buscando y que a veces no lo logra encontrar, se resiste a tomarlo. Por eso es que se justifica, por supuesto, seguir evangelizando. No estamos en la época en que nos imponemos, ni en que obligamos a alguien. Estamos en la época en que nosotros entendemos que hemos encontrado un tesoro que es totalmente válido para mí, como totalmente válido para otro. Y ese tesoro yo lo quiero comunicar, y lo comunico con alegría, y eso se llama evangelizar. Entonces formamos de manera integral para que podamos ser misioneros, para que podamos compartir con otros. Todo lo que ustedes hacen por sostener su equipo, su grupo, por generar en su parroquia un nuevo grupo de estudio, es la misión. La misión es esa. No hay necesidad de decir, organicemos en diciembre una misión a las Islas Canarias para ir a llevar el Evangelio, ¿cierto? Nuestra misión es aquí, en lo concreto, en lo pequeño, en la parroquia, con las personas que nos rodean. Ahí nos jugamos la evangelización. Ustedes saben que tenemos 5 módulos y simplemente quiero referirme a los títulos que ustedes los conocen: la evangelización y sus ejes, los dinamismos y actitudes del evangelizador, la espiritualidad bíblica en la evangelización en el contexto sociocultural, y el último módulo que hace parte de este primer nivel se llama el discernimiento apostólico laical. ¿Sí? Es importante que ustedes como coordinadores integren el 5.º módulo a este programa básico. No es que es un programa distinto, sino que el programa básico se ha enriquecido con un 5.º módulo que se llama el discernimiento apostólico. Y los que ya lo han estado trabajando se dan cuenta que este texto que nos hacía falta en la escuela es muy oportuno,
muy oportuno, porque nos está diciendo lo propio de nosotros es discernir. Y discernir significa escuchar la voz del Espíritu, no nuestra voz, porque a veces uno escucha más la voz de uno que la voz de Dios. Entonces el discernimiento, que es un ejercicio permanente que todo fiel laico debería hacer, que todo cristiano debería hacer, viene a ser una oportunidad para crecer en la espiritualidad. Si ayudamos a que las personas que hacen parte de nuestra Iglesia Católica incorporaran el discernimiento de su vida como en una actitud permanente y constante, estoy seguro que ya se producirían muchos cambios en las relaciones entre nosotros. Discernir qué es lo que Dios quiere para mí en este momento, qué es lo que Dios quiere para este grupo, para esta parroquia. Discernir qué es lo que quiere el Señor que yo haga con respecto a mi ciudad, a mi país, a la empresa a la que yo trabajo. El discernimiento, este módulo quinto, entonces nos va a ayudar, como dice aquí, a profundizar en nuestro compromiso misionero y evangelizador. Programa básico, los 5 módulos. Pero ustedes también conocen y saben que ahora hemos dado un paso a los programas que llamamos de especialización o temas específicos, programas de especialización. En este momento tenemos publicados 2 módulos que les pedimos a ustedes también que nos ayuden a promoverlos, porque vienen a complementar el programa básico. Proclamadores de la palabra y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Después, el ideal es que después de hacer el programa básico, las personas puedan alimentarse de estos 2 nuevos módulos. Proclamadores de la palabra, que por supuesto el tema central es la palabra de Dios, tan importante para nosotros, la norma no normada para nosotros, la palabra de Dios. Pues este módulo va a ayudar, dirigido al grupo grande que llamamos en las parroquias, en primer lugar, de lectores, todos los que proclaman la palabra, los proclamadores de la palabra, pues podrían beneficiarse de este módulo. Pero nosotros también sabemos que puede ser extensivo a todos los fieles laicos, en donde puedan a través de estos encuentros profundizar un poco más acerca de la palabra de Dios. Y luego la pastoral salud y los ministros extraordinarios de la comunión, con el segundo módulo de especialización, también van a encontrar allí no solamente cosas prácticas, sino sobre todo indicaciones en la espiritualidad de cómo ejercer su ministerio, su servicio. Para algunos de ustedes seguramente también son ministros extraordinarios de la comunión. Aquí hay elementos muy importantes, pero no solamente para ellos, sino también para toda la pastoral salud en general, ¿sí? Es posible que en algún momento ustedes puedan decir, la formación para este año de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión va a ser a partir de este módulo, y todos los ministros van a partir de este módulo, que tiene varios encuentros, se van a formar durante el año, porque cada año hacemos renovación y hacemos nueva consagración, institución de nuevos ministros. Entonces podrían también apoyarse en este texto. 2 textos de especialización. Tenemos otros módulos que están listos y están a la espera de la impresión. Vamos a esperar unos meses más para poderlos publicar, que será un texto sobre los ministerios musicales, todo lo que tiene que ver con la música en las parroquias. Y también otro módulo que vamos a sacar más adelante sobre formación o acompañamiento de los monaguillos, tanto para los niños como para el guía o para el coordinador de monaguillos. Tendremos 2 módulos, uno para el coordinador y otro, una cartillita para el niño, para el monaguillo. ¿Sí? El próximo año, si Dios quiere, estamos trabajando en esto. Vamos a dar un paso más en la escuela a partir de un programa que vamos a llamar El Sembrador. Significa que nosotros queremos plantear la SAE como un lugar en donde haya un programa básico, un lugar en donde haya un programa de especialización y un lugar en donde haya un programa que pudiéramos llamar de formación permanente, porque la formación es de toda la vida.
Entonces, este programa, que lo vamos a llamar así el Sembrador, va a estar en ese nivel de la formación permanente. Y con lo que hemos aprendido de la pandemia también, estamos pensando en que este nuevo nivel sea de forma virtual. Hasta ahora todos son módulos físicos, pero el tercer nivel, que es de formación permanente, tendremos, lo haremos de forma virtual. ¿Qué será, en qué sentido se orientará este nivel? Serán cursos cortos, en donde libremente, como cursos libres, la persona se inscribe según le parezca y puede profundizar en un tema específico. Por ejemplo, un curso sobre Biblia, por ejemplo, un curso más específico para las secretarias, y vamos a proponer como unas orientaciones también de formación espiritual para las secretarias de las parroquias. Por ejemplo, un curso corto, sencillo sobre liturgia. ¿Sí? Vamos a hacer varios cursos sencillos de forma virtual, de tal manera que la persona entre y en 2 meses o en 3 meses pueda recibir algunos elementos sobre un tema específico. En esta plataforma que vamos a organizar, vamos a proponer, también para ustedes les comento, que estamos pensando en buscar un espacio seguramente virtual para acompañar a los coordinadores de la SAE, o sea, ustedes, acompañarlos desde la escuela, con unos pequeños encuentros en donde podamos brindarles a ustedes elementos no solamente doctrinales, sino también de pronto pedagógicos. Algunos coordinadores, quizás ustedes no, pero en otras vicarías, algunos coordinadores dicen, me siento como que me faltan herramientas para poder llegar a mi grupo, para poder explicar este texto. Pues vamos a hacer en este nivel un curso muy sencillo para todos los coordinadores, en donde podamos brindarles herramientas pedagógicas, didácticas y también doctrinales que les ayuden a ustedes a tener más fuerza en el acompañamiento que ustedes hacen. ¿Sí? Debemos nosotros cuidar y pensar cuál es nuestro papel como coordinadores. Es una misión bellísima y yo vuelvo a agradecerles el servicio que están prestando a la iglesia y motivarlos, porque a través de ustedes muchas personas se están acercando de nuevo a la iglesia, se están beneficiando de esto, y eso es verdaderamente evangelizar. En la oración, Monseñor Juan Álvaro decía, cada persona es particular, la individualidad de cada persona cuenta. Vamos a mirar a los 3 papas que han dicho algo que nos puede ayudar a entender qué es eso de ser coordinador, ¿sí? Cada uno en su individualidad, en su riqueza. Todos los papas han sido una bendición para la iglesia. Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco. Cada uno tiene algo que comunicarnos. El Papa Juan Pablo II dice, por ejemplo, que sean fieles a su bautismo, que den testimonio del Evangelio. Entonces, referido a los coordinadores, lo primero que decimos, como a todos, es que lo primero que tenemos que hacer es dar testimonio. Y eso pues hay que pedir la gracia, porque no es tan fácil. Dar testimonio. Con que usted como coordinador dé testimonio, ya usted está evangelizando. ¿Sí? Si la persona, si el grupo lo ve a usted de verdad convencido del Señor, ya usted está ayudando a la evangelización. ¿Sí? Permanezcan en la unidad del Espíritu que da la vida. Que permanezcamos como coordinadores en la unidad, que podamos vivir unidos. Esta cualidad de la unidad es necesaria en la Iglesia Católica y es un bello ejemplo y un testimonio para muchas personas. ¿Sí? Lo que sucede en la Vicaría del Espíritu Santo sucede en la Vicaría de Padre Misericordioso, sucede en la Vicaría de Santa Isabel de Hungría. Hay una cierta unidad de criterios en el camino que estamos haciendo. Nosotros debemos favorecer esa unidad entre todos. El Papa Benedicto XVI dice, para los laicos son de gran importancia la competencia profesional, el sentido de la familia, el sentido cívico, las virtudes sociales. La fecundidad del apostolado seglar depende de su unión vital con Cristo, es decir, de una sólida espiritualidad alimentada por la participación activa en la liturgia
liturgia y expresada en el estilo de las bienaventuranzas evangélicas. La fecundidad del apostolado depende de un grado de espiritualidad que nosotros, por la gracia del Señor, logremos. Es decir, la espiritualidad es la que anima a otros a seguir al Señor. En la medida en que nosotros, los coordinadores, crezcamos en espiritualidad, podremos hacer mejor nuestra tarea. Podemos estudiar muy bien la lección que vamos a compartir y sabernos muy bien los textos y tener muchas capacidades didácticas para comunicarlo. Pero si no hay espiritualidad, eso se nota. Y eso hace que el grupo vaya como informándose de cosas y no formándose de Cristo. Entonces la espiritualidad es algo que todos debemos cuidar, pedir al Señor, potenciar. Y el Papa Francisco nos dice: la Iglesia tiene necesidad del testimonio creíble de los laicos sobre la verdad salvífica del Evangelio, su poder para purificar y transformar el corazón y su fecundidad para edificar la familia humana en unidad, justicia y paz. Sabemos que no hay más que una misión en la Iglesia de Dios y que todo bautizado tiene un puesto vital en ella. Todos nosotros tenemos un lugar en la Iglesia, un lugar de protagonismo, un lugar importante, no es un lugar accesorio. Y en la medida en que cada uno de nosotros, que somos creyentes, descubra cuál es su lugar y su papel en la Iglesia y lo haga con el corazón, está realmente viviendo la misión que el Señor le ha propuesto. Por eso dice: tenemos la necesidad de un testimonio creíble. Coincide con lo primero que escuchamos allá del Papa Juan Pablo II. Por supuesto, la doctrina de la Iglesia es el testimonio, la puerta que abre el camino a la evangelización. Es el testimonio. Y hay que pedir eso en oración al Señor, que nosotros podamos ser testigos de algo que ha acontecido en nosotros para que otros se ilusionen del Señor. Conocer y haber encontrado a Cristo es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. Del documento de Aparecida 29, que siempre ha estado allí en el fondo, en nuestra esala, que se convierte casi como en un lema para nosotros. Conocer y haber encontrado a Cristo es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. Con esta referencia de la Aparecida número 29, quiero terminar esta pequeña intervención de Parroquias de Cristo Maestro, Nuestra Señora de Torcoroma, Nuestra Señora Madre del Carmelo, Santa Viviana y Santa Bárbara. En Cristo Maestro ya terminamos todos los módulos básicos y recibimos su grado. Sin embargo, estamos convocados para el módulo quinto. No lo hemos iniciado, pero lo vamos a iniciar muy pronto. En Santa Viviana no tiene escuela de evangelización. Santa Bárbara de Usaquén tampoco tiene escuela de evangelización. Nuestra Señora del Monte Carmelo ha empezado con empeño la escuela este semestre y están aún reforzando el grupo de estudio. Y Nuestra Señora de Torcoroma está en proceso de las convocatorias correspondientes. Ellos han estado también en convocatorias y están en ese proceso. Santa Gema empezó con gran gozo este semestre. Empezó uno de los grupos y han estado muy juiciosos con Padre Martín, con el diácono Norberto, y hay otro coordinador, Jorge Luis, que les han apoyado mucho y están trabajando con mucho juicio. Nuestra Señora del Buen Consejo están en convocatorias para la escuela. Santa Beatriz tiene un grupo que ha estado ahí como detenido porque allí hay... El arciprestazgo 7.3 está integrado por las parroquias San Manuel Morales, Santa Mariana de Jesús, Santa María la Antigua, Nuestra Señora del Campo, Nuestra Señora del Consuelo y San Wenceslao.
En San Manuel Morales tiene 11 grupos, de los cuales ya tiene 5 adelantando el módulo 5. Uno de esos grupos ya está por terminar. La coordinadora de la parroquia de Manuel Morales. Sí, Rafael me pidió el favor de que diera el informe y lo mandó detallado. El arciprestazgo 7.4 se compone con las de las parroquias San Juan de Ávila, San Juan 23, Santa Tarcisio, Santa María Magdalena y Santa María del Cedro. Son las 5 parroquias. En la parroquia San Juan de Ávila tiene 4 escuelas, de las cuales están viendo el módulo 2, una, en la otra están en el 3, en la otra están en el 4 y el otro está en el 5. Ya están distribuidos. En la 4 personas y con 15 en proclamadores. Recordémonos que como los módulos de proclamadores y de ministros estamos haciéndolo. Entonces, para todos, en representación de la parroquia San Juan Diego, pues me propusieron venir a representar aquí a Diego. Yo soy coordinadora de Pastoral Social y de coro. El informe que él me envía dice así, dice Parroquia San Calixto Calavario, está conformado con 15 personas, terminaron la cartilla 5 y están esperando. Buenas tardes, mucho gusto. Pues nuestra coordinadora por situación de pandemia y virtualidad, he venido colaborándoles con el tema de los informes. De la parroquia Santa Rafaela María, pues ellos realizaron una convocatoria. Nosotros tomamos unos 20 personas para hacer el proceso como de repasar todo el proceso y comenzar el módulo 5 de enero. Eso es lo que nosotros tenemos presupuestado. El compartir la experiencia que hemos tenido nosotros en el grupo ha sido tan hermoso que las personas salieron de Bogotá, pero se quedaron con la virtualidad y motivados, fue muy lindo. Y pasó algo muy hermoso porque uno de los alumnos dijo, estoy en Villeta, entonces yo dije, voy a coger a toda la gente de la vereda y voy a empezar el primer módulo. Fue iniciativa de cuando yo me enteré de esto, dije, gloria a Dios lo que está haciendo el Señor. O sea, ya salió de la arquidiócesis de Bogotá y está en la vereda y está evangelizando. Esto fue a la niña. Y entonces dijeron que sí, si fuera presencial, sí, y entonces lo estamos haciendo presencial. Desafortunadamente en nuestra parroquia no tenemos salones, espacios, lo estamos haciendo en un salón comunal del edificio de una de las integrantes, pero ha sido las 2 sesiones últimas porque no queremos desbaratar Estuvimos allí casi 1000 personas, un poco más, pero pues no se ha podido desde ese momento. Esperamos, soñamos que el próximo año, la 4ª promoción, si pueda ser presencial. Esta tercera va a ser virtual el sábado 11 a las 6 de la tarde para que todos se conecten y motiven a los grupos, participen y también, por supuesto, los que ya están terminando el 5º módulo, que puedan hacer su retiro espiritual y puedan acceder a esta promoción. Llevamos 1800 más los que en esta lleguen a la promoción, a la tercera promoción. Ojalá pudiéramos motivar para que las personas que terminan el 5º módulo o que tengan la promoción puedan...